Tengan buenos días, estudiantes de sexto de secundaria en la unidad educativa Albert Einstein. A continuación realizaremos la explicación acerca del verbo. Recordamos que esta clase de 3 sesiones el miércoles 18 de agosto va a contar en una primera parte con el desarrollo de la actividad de socialización de sus tareas sobre la publicidad. Entonces, esta explicación acerca del verbo sería simplemente una introducción muy pequeña, muy sucinta, acerca de esta palabra de la oración. Por ello es que tiene una duración relativamente corta. Comenzamos. Podemos observar que el verbo, definiéndolo, es la palabra variable de la oración que expresa cuatro propiedades. El verbo expresa esencia, o estado, o expresa acción, o pasión. A continuación analizaremos cada una de estas percepciones acerca del verbo. El verbo expresa esencia en el sentido en que esta es una cualidad permanente, invariable y primordial de una realidad, ¿sí? Cualquiera de las tres. Si no va a ser permanente, entonces, por lo general, va a ser la cualidad más elemental o más primordial del sujeto. Los ejemplos que nos llevan a esta definición son los siguientes. Juan es hombre. Tú eres un buen estudiante. Ahora son las 9 de la mañana. Podemos observar cómo estos verbos que expresan esencia se basarán casi en su totalidad en el verbo ser conjugado. Entonces, el verbo ser conjugado va a ser el verbo que por excelencia expresará lo que llega a ser la esencia. Ahora bien, si la esencia en cierta parte va a ser mutable, entonces como consecuencia tendrá que ser la característica primordial, si es que no va a ser la inmutable. Entonces, he ahí la diferenciación con otros tipos de verbos. Cuando digo Juan es hombre, es una característica primordial y que no va a ser mutable en el sujeto, por ejemplo. Continuamos. El verbo también va a expresar estado, que es una cualidad al contrario de la esencia variable, situación en la que se halla una determinada realidad. Entonces, los ejemplos son los siguientes. Pedro está enfermo, tú estarás en la selección de fútbol. El colegio estaba cerrado, ahora está abierto. Podemos observar cómo el estado indicará una cualidad variable, mutable, el cambio de una situación propia del sujeto. Entonces, por lo general, se utiliza el verbo estar conjugado. Algunas ocasiones, dependiendo del contexto, también será el verbo parecer. Entonces, podemos observar cómo cuando decimos en el aspecto lógico, Pedro está enfermo, nosotros nos damos cuenta que la enfermedad llega a ser un hecho pasajero que no estaba presente siempre dentro de Pedro o era una cualidad propia de él, que en algún rato ha pasado de un estado de bienestar y salud a un estado de enfermedad. Por lo tanto, eso indicaría claramente el estado de las cosas, la mutabilidad propia de este verbo. ¿De acuerdo? El verbo, de la misma forma, también expresará las acciones. La acción es una actividad o cambio en la situación con movimiento o cambio en situaciones abstractas. El movimiento, cualquier tipo de movimiento, es sinónimo de lo que llega a ser una acción. Sin embargo, hay acciones interiorizadas en el ser humano, como se pueden mencionar los sentimientos y estados de ánimo. Entonces, estas acciones interiorizadas que implican un cambio en los sentimientos que si bien no pueden ser percibidos por los sentidos, pero que ocurren en realidad, también serán parte de las acciones. Ejemplos, él corre en la maratón. Gabriela ama a Juan, pero él la odia. Podemos ver aquí sentimientos que los vamos a concebir como acciones interiorizadas para una mejor comprensión de lo que llega a ser el verbo. Todas ellas estudiaron y ganaron. Perfecto. Para terminar, observaremos que el verbo, entonces, indicará lo que es una pasión. Las pasiones son acciones que
no son hechas, sino que, por el contrario, son recibidas. Entonces, los ejemplos son: Juan es amado por Laura. Tú has sido engañada por tu amiga. El colegio es reconocido por su gran nivel. Observamos cómo estas pasiones llegan a no realizarse por el sujeto, sino ser sufridas por el sujeto. Entonces, la pasión llegan a ser acciones recibidas por el sujeto. ¿Sí? Continuamos. Para terminar, observaremos en esta breve introducción a lo que es el verbo, las conjugaciones verbales. Las conjugaciones verbales son las distintas terminaciones que tiene un verbo en infinitivo. Existen 3 conjugaciones verbales. De acuerdo, todos los verbos, todos sin excepción, en la lengua castellana, terminan en ar, er, ir. Entonces, podríamos ver que la primera conjugación son todos los verbos terminados en ar. El infinitivo llegaría a ser ar. La segunda conjugación serían que todos los verbos terminados en er, el infinitivo er. Y la tercera conjugación, los verbos que en infinitivo terminan en ir. Ahora bien, mencionando lo que es un infinitivo, podemos definirlo como el verbo primigenio. Entonces, el verbo primordial, que no está conjugado, el verbo base. Entonces, ese llega a ser el infinitivo y siempre está en la terminación ar, er, ir. Le decimos infinitivo porque carece de personas en su conjugación y, mucho más importante, carece de cualquier tipo de tiempo. Por eso el nombre de infinitivo. Jugar. Si yo digo jugar, entonces no me refiero a un espacio o a un momento determinado. Puede ser en cualquier momento de todo el espacio-tiempo que se puede realizar. Esa es la idea del verbo infinitivo. ¿Sí? Espero que con esta pequeña introducción les haya podido orientar un poco más y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.